Jorge, no sé si también parte de ese restablecimiento del orden del que nos hablaba Eduardo pasa precisamente por los países que se ven apoyados por potencias internacionales. Hablábamos de esa visita de la número 2 de Anthony Blinken del Departamento de Estado a Níger en las últimas horas y los países que, bien es verdad que buscan su propia vía, pero lo hacen, o al menos de los que tenemos noticia, lo hacen a través de golpes militares. Bueno, yo creo que hay, Javier, a tu pregunta, hay dos noticias, las más recientes. Una la estás ya comentando, que es la visita de la número 2 de Anthony Blinken, que se ha debido producir el domingo antes de Ujú. que se cerrara el espacio aéreo Sí. de Níger a vuelos, y la visita de hoy de líderes de las Fuerzas Armadas de Mali y de Burkina Faso, que están en la capital de Níger, en Niamey, mostrándole su apoyo a la nueva junta militar de Níger. Sobre la primera, sobre la visita de Nuland, eh, es importante reseñar que, en primer lugar, no se dio con el general Tikiani, que es el líder de la Junta Militar. Habló con él por teléfono, eso es cierto. Se vio con algunos representantes de la Junta y la reunión no terminó muy bien porque las palabras Nuland y diplomacia son una contradicción en términos, ¿no? Y al parecer lo que hizo Victoria Nuland fue amenazar a la nueva Junta Militar de Níger con cortar toda la ayuda económica y financiera que está recibiendo hasta ahora Níger de Estados Unidos y de otros países occidentales, e incluso con consecuencias peores para el país. No debemos olvidar que Victoria Nuland fue aquella mujer que durante el golpe de Estado en Ucrania, en Kiev, en el año 2014, cuando estaba en el Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama, se paseaba por la plaza del Maidán repartiendo galletas y chocolatinas a los manifestantes que estaban apoyando el golpe contra el gobierno legítimo de Ucrania. Y aquel fue el comienzo, después de la adhesión de Crimea a Rusia, después de 9 años de ataques del nuevo gobierno ucraniano contra la población ruso parlante del Donbass, los orígenes del conflicto que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, por eso he dicho que Nuland y diplomacia son palabras que se contradicen la una a la otra. En cierta medida, y quizá nuestros oyentes más veteranos, a mí Victoria Nuland me recuerda un poco el papel que desempeñó durante la administración de Bill Clinton, secretaria de Estado Madeleine Albright, que fue la que empujó con todas sus fuerzas el conflicto militar en la antigua República Federal de Yugoslavia, y que al final de ella, cuando todos los trozos fueron separados de la antigua República Federal de Yugoslavia, resultó que Madeleine Albright se había quedado como propietaria con otros socios locales con algunas de las minas de materias primas y de recursos naturales más importantes de los Balcanes, ¿no? Yo creo que Nuland es un poco la versión del siglo XXI de la política exterior estadounidense a la Madeleine Albright de finales del siglo XX. Sobre lo que puede pasar de aquí en adelante, yo diría que hay tres posibles escenarios de desarrollo de este conflicto. En primer lugar, que se encuentre una solución diplomática entre Níger y Occidente, pero por lo que acabo de decir, reflejando la visita de Victoria Nuland a Niamey de estos últimos días, da la sensación de que Occidente no está, por lo menos Estados Unidos ni Victoria Nuland están por la labor de encontrar una solución pacífica al conflicto. La segunda opción sería un enfrentamiento militar apoyado por Francia y Estados Unidos de forma conjunta o por separado, porque no olvidemos que los intereses económicos y geopolíticos de Francia y de Estados Unidos no son necesariamente coincidentes. Y hay una tercera opción que evitaría este conflicto bélico, que fuera el que los dos países vecinos más importantes en esta parte de África, que son Nigeria y Argelia al norte, buscaran el estabilizar la situación y buscar una resolución sin contar con Estados Unidos y Francia, porque
el crédito de Francia, como se ha dicho anteriormente, está completamente perdido en todos estos países que fueron antiguas colonias francesas, que digo, Nigeria y Algeria den paso a una solución que evite el conflicto bélico. Pero siendo este el escenario que yo creo que podría ser el más probable de resolución de lo que estamos viviendo, nunca hay que perder de vista que Antony Blinken y Victoria Nuland son dos personajes muy incompetentes, muy ignorantes y muy malvados. Y entonces, cuando pones gente así en la ecuación de un problema, no hay que despreciar la posibilidad de que el problema se agrave y que todo esto acabe en un enfrentamiento militar. Claro, pero Jorge, de lo que dice, lo que me llama la atención es si Occidente tiene algo que decir en esencia, porque en parte lo que se reclama desde los países africanos es que antiguas potencias colonizadoras, como es el caso de Francia, dejen de lado esa figura de paternalismo que han tenido hacia la región durante mucho tiempo y sobre Estados Unidos tampoco tienen una visión positiva, tal y como estaba comentando. Entonces, no sé si es que Occidente tiene incluso algo que decir o en estos momentos para hablar de una situación de estabilización en la región africana, habría que mirar más hacia China o hacia la zona de Oriente. Muy probablemente, y tiene usted razón. Lo que pasa es que, como he dicho antes, da la sensación de que en el Departamento de Estado de Antony Blinken la razón no sea una de sus virtudes, ¿no? Y yo creo que, porque voy a separar aquí a Francia de Estados Unidos, yo creo que el conflicto en Estados Unidos lo están leyendo en clave del fracaso del proyecto de Ucrania. Es decir, están perdiendo en Ucrania, se acerca el momento, incluso ya la prensa estadounidense, los grandes portavoces de la política exterior americana, como son el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, ya están hablando de que no va a funcionar la contraofensiva ucraniana, de que no van a conseguir recuperar territorio adherido ya a la Federación Rusa, e incluso ya hay medios de comunicación tipo Newsweek que ya están hablando de la desaparición física de Zelensky, lo cual tiene miga que en aquellos que han estado alimentando y empujando al actual presidente de Ucrania para que pusiera en marcha todo este conflicto empiece ya a dejarse caer que pueda haber un golpe de Estado dentro de Ucrania, puede que haya una rebelión de los militares contra Zelensky o que incluso Zelensky vaya a desaparecer físicamente. Yo, si fuera Zelensky, estaría pensando ya en qué dirección correr y creo que es más seguro si saliera corriendo hacia el este que al oeste en este momento. Eso es Estados Unidos, que está viendo este conflicto en África quizá como una forma de abrir un frente adicional en el enfrentamiento con Rusia, en esta fase de agitación en la que está Estados Unidos, porque está perdiendo o ve que está perdiendo progresivamente su papel de hegemón mundial. En el caso de Francia, creo que aparte del tema del orgullo francés herido durante estos últimos meses y años en África, que pensaba que era parte de la francofonía que ellos podían apadrinar, de hecho, cuando la Unión Europea envía las misiones de entrenamiento de todos estos países para hacer frente al terrorismo islámico que se estaba estableciendo al sur del Sahara con las franquicias locales de Al-Qaeda y del Estado Islámico, Francia dijo, apártese todo el mundo, quien va a pilotar este proyecto voy a ser yo. Y lo que ha ocurrido en África después de 10 años es que se han dado cuenta de que el problema del terrorismo islámico en esos países no está mejor, sino está peor después de la intervención de la Unión Europea con Francia al frente. Y esos países legítimamente están buscando probar otras soluciones que les ayuden para solucionar el problema de seguridad. En el caso de Francia, creo que está esta parte del orgullo y ver que esto que era parte de su imperio se le va de las manos. Y luego está la parte económica del hecho de que Francia pues, compre uranio de las minas de uranio de Níger y eso le sirva para un cuarto del abastecimiento nacional de Francia en el continente. Por eso he dicho que incluso en los escenarios de un posible conflicto militar, no me sorprendería que Estados Unidos y Francia, si llegara el caso, Dios no lo quiera, no actúen de forma conjunta porque la agenda de ambos países es completamente distinta. Y estoy de acuerdo con usted, Javier, que yo creo que los países africanos de esa zona ya han dejado muy claro que la época colonial ha terminado, que están suficientemente empoderados y con capacidad para tener su política exterior propia, de acuerdo con sus intereses,
y que van a perseguirla alejados de la influencia de potencias extranjeras, ¿no? Eduardo, lee también usted en esta clave. Estados Unidos mira hacia el Sahel en clave de Ucrania por la influencia que pueda tener Rusia y Francia diverge de estos intereses. Sí, efectivamente. El problema, y yo creo que lo acaba de señalar Jorge, ¿no? El problema realmente es que Occidente como tal no tiene una postura única. Francia sigue jugando a su grandeur, y diplomacia por sí misma, y yo creo que en este caso sus objetivos están muy por encima de los recursos que puede poner en juego. Y esto es un seguro de fracaso absoluto. La última vez que Estados Unidos y Francia se vieron en un conflicto en un mismo escenario fue en Vietnam y ya recordamos cómo acabó toda esta historia. Yo creo que por el lado de Estados Unidos, hay una frase que creo que lo define muy bien. Yo creo que Estados Unidos tiene que aprender que está en la partida de póker y que es un jugador más, pero que no tiene la banca de más. O sea, y esto ya entra en aspectos financieros, etcétera. Realmente ese papel de hegemonía absoluta del siglo XX pues no acaban de digerirlo. Igual que no lo han digerido cualquier imperio a lo largo de la historia, ¿no? Hay unos años en donde todavía sigues pensando que vas con el impulso de aquel que ha dictado al resto su voluntad, ¿no? Y el aterrizaje es duro, no es fácil. Estados Unidos está metiendo todos los años 100 millones de dólares oficialmente en Níger como ayuda. Bueno, ese es el chocolate del loro respecto a lo que estaría dispuesto a invertir China en la zona por hacerse con una posición hegemónica, ¿no? Sí creo que efectivamente que en este caso la diplomacia americana está muy lejos del nivel de, y lo voy a decir muy claramente, de profesionalismo y de rigor y de pragmatismo que demanda una situación como esta. Es decir, los tiempos han cambiado muchísimo y tiene que empezar a entenderlo. También es un poco, como os he señalado, una huida hacia adelante. Yo creo que los días de Ucrania son complejos. Un país, y por volver a hablar de ese conflicto, ¿no?, de Vietnam que señalábamos antes, ¿no?, pues también tiene un poco de desenquistamiento en el sentido de que un país está dispuesto a asumir daños serios si encuentra un resultado en ese esfuerzo. Yo creo que Ucrania está viendo que tiene un coste de, creo que este año ha sido 45.000 bajas, ¿no? Y que siguen ganando un pueblo y mañana tal vez el huerto del de la casa de al lado, ¿no? Pero no están avanzando de una manera significativa. Y Zelensky, efectivamente, que a mí particularmente no me parece un factor de estabilidad en la zona, también es alguien que debería pensar en echarse un poquito a un lado porque ya le han, vamos, quiero decir, ya solo falta que se lo digan con megáfono, ¿no? En la última cumbre de la OTAN ya le dijeron realmente te vas sin nada, has venido sin nada y ten cuidado porque nos estamos cansando ya de ti un poco, ¿no? Yo creo que esa es la situación y yo creo que no va a ser el único conflicto que vamos a ver en África. También tenemos el de Eritrea, tenemos infinidad de conflictos que están enquistados, Sudán, etcétera, y que realmente vamos a empezar a aprender geografía igual que aprendimos a descubrir que existían zonas del mundo, ¿no? Yo no me gusta llamarlo país, como Bosnia-Herzegovina o Serbia, Montenegro, que hasta hace muy poco para todos no existían, ¿no? Pues de repente nombres como Burkina Faso o como Eritrea, pues nos van a ser muy familiares y van a estar en nuestros telediarios, ¿no? Que ya me gustaría que estuvieran más, porque realmente, y esto sí es una llamada de atención, el nivel de profundidad que estamos viendo en muchos medios de comunicación, pues es muy superficial. Yo la verdad es que me asomo a esta cadena como una ventana, ¿no? Realmente para saber qué es lo que pasa, porque si no, pues hay una sucesión de permanentes cortinas de humo. Y ahora mismo lo más gordo que está pasando es precisamente este pulso en África, ¿no? Se están decidiendo muchísimas cosas y no olvidemos que gran parte de las materias primas por explotar están en ese continente. Bueno, vamos dando cuenta un poco también de esto, pero Jorge, sé que tengo que despedirlo ahora en unos minutos, pero antes me gustaría tratar con usted hacia dónde avanza el país. Se ha nombrado en las últimas horas a un economista como primer ministro, fue responsable de finanzas hasta 2010, se dice que va a ser el responsable político en este periodo de transición y mientras el país se prepara para una posible intervención extranjera con ese espacio aéreo cerrado y también con ciertas zonas de exclusión aérea. No sé hacia qué transición está Níger pensando que va a ir.
Bueno, mi conocimiento de la política interna de Níger es bastante limitado, por no decir inexistente. Lo que sí creo es que ECOWAS, esta asociación de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, está dividida, también se ha mencionado antes, porque de los 15 países miembros están por un lado Mali, Guinea, Burkina Faso, que han mostrado su apoyo a Níger. Por cierto, los tres, Mali, Guinea y Burkina Faso, suspendidos de su membresía de pertenencia a ECOWAS por haber dado golpes de Estado militares similares al que ha vivido Níger en la última semana. Y por el otro lado el resto, que es una mezcla de los países que habían estado bajo el Imperio francés, pero también hay países de influencia portuguesa, como Cabo Verde, y otros de influencia inglesa. Por lo tanto, y se decía anteriormente, y es correcto, las líneas de corte y de división en la zona son religiosas, porque hay católicos y musulmanes. De hecho, el general Takiani, que acaba de tomar el poder en Níger, es del sur del país, es musulmán, pero los países dentro de cada uno de ellos, y en general la región, está dividida entre cristianos y musulmanes. Hay diferencia sobre las lenguas que se utilizan. Obviamente que son herederos del Imperio francés hablan en francés, otros hablan en inglés, algunos en portugués, e incluso dentro de la propia ECOWAS hay dos monedas. Algunos países utilizan el franco y otros utilizan una moneda propia que ha creado ECOWAS. Por lo tanto, me cuesta imaginar que ECOWAS vaya a ser capaz, en esta reunión del jueves y en las que puedan venir por delante, llegar a un acuerdo y actuar de forma unánime ante la crisis de Níger. Y por eso creo que la solución, porque a Nigeria, aunque está en principio del lado de aquellos que han avisado a Níger de su comportamiento y le han pedido desde ECOWAS que haga el proceso de restauración del gobierno anteriormente constituido, Nigeria es un país que le va muy bien económicamente y Nigeria no tiene ningún interés en dejarse arrastrar a un conflicto bélico que sería en contra de sus intereses nacionales. Por eso, de los escenarios que delineé anteriormente, Javier, el tercero, que es el que yo apostaría, sería que Nigeria y Argelia, que son países que están geopolíticamente ubicados de forma distinta, porque Argelia está más cerca de Rusia que Nigeria, que está más cerca de Occidente, sus propios intereses egoístas legítimos como países les haga intentar propiciar un acuerdo y una resolución que no sé si pasará por la vuelta del gobierno anterior o por la estabilización de este, con un compromiso de que se van a celebrar elecciones en un periodo de tiempo determinado, ya sea un año o 2 años, para evitar precisamente el conflicto bélico, que tampoco les interesa a ninguno de ellos. Bueno, pues pendientes de todos estos asuntos, Jorge Gachinero, que me consta que tiene que irse, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos, un placer de conversación. Buena tarde. Lo mismo digo, gracias, Javier. Y Eduardo, pausamos si le parece unos minutos para publicidad y seguimos aquí en Todo es Geopolítica, en Negocios Televisión.